Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Advalora por la invitación a este excelente evento y a todos por su asistencia. Estamos muy contentos de poderlos acompañar y de poder compartirles algo de nuestra experiencia como reaseguradores. En esta ocasión queremos contarles un poco de la experiencia del estallido social de Chile. Este es un riesgo latente en nuestra región. Sabemos que no estamos exentos y por eso entonces es valioso que podamos estar aquí compartiendo con ustedes y también discutiendo con los panelistas sobre esta experiencia y tomar esas lecciones aprendidas también para aplicarlas en el mercado peruano. Entonces, para empezar aquí un poco del contexto y cómo fue que se dio este evento en Chile, cómo se originó. Muy oportuno estar aquí hoy conversando de esto porque justamente es el aniversario, son los 4 años después del estallido social de Chile, y todo comenzó porque el panel de transporte público decidió aumentar la tarifa del transporte de Santiago. Esto se dio el 4 de octubre de 2019 y originó que los estudiantes y varias personas empezaran a saltarse, digamos, el pago de esa tarifa. Luego, el 15 de octubre empiezan graves enfrentamientos de los estudiantes con los policías, y eso se fue incrementando a medida que aumentaba el descontento de la población. Así, el 17 de octubre continuaron las protestas y los ataques ya empiezan a ser más violentos, afectando la infraestructura del metro, de supermercados, de centros comerciales, edificios, bancos, farmacias. El 18 ya se incendia el edificio principal de Enel. Y bueno, este es un dato importante porque mientras esto ocurría el presidente se encontraba en el cumpleaños de su nieto, y es importante porque justamente esa falta de atención y la forma como el gobierno enfrentó el descontento de la población hizo que la violencia aumentara cada vez más y fuera más gradual, generando que el 19 de octubre del 2019 el presidente decretara el estado de emergencia constitucional. Aquí en la gráfica podemos ver entonces cómo se fueron dando esos eventos a partir de que se decretara el estado de emergencia, y durante los siguientes 2 meses se seguían presentando eventos que generaron pérdidas por $3.000 millones y fueron en total 2.537 incidentes que habría que mirar si se podían agrupar o no para conformar un evento o diferentes eventos. ¿Me puedes ayudar ahí dando play? Bueno, aquí con este video queremos mostrarles de una forma un poco más gráfica cómo se fue desarrollando estos eventos a lo largo del tiempo. En la esquina superior izquierda vemos cómo va transcurriendo el tiempo, y en la medida que va transcurriendo se van generando más eventos. Aquí vamos a ver 2 colores, el azul representa una aseguradora, el morado otra, y vemos cómo se van generando eventos diferentes en diferentes lugares. Podemos identificar algunas características comunes para estas 2 aseguradoras. Por ejemplo, podemos ver cómo las afectaciones se empiezan a concentrar en el centro de Santiago y en avenidas principales. También podemos ver que hay hechos un poco más alejados de esa concentración, en los que cabe entonces entrar a preguntarse: ¿hacen parte del estallido? ¿Hacen parte de las personas que estaban protestando frente al gobierno nacional? ¿Cómo se puede definir esto? ¿O cómo se puede identificar que, por ejemplo, alguna de esas bolitas que está alejada de todas las demás tenía esa misma motivación, o si hacía parte de un vandalismo aislado, de un robo aislado?
ese es el reto en este tipo de eventos, y la dificultad surge cuando el criterio para definir que hagan parte del mismo evento es la motivación. Se debe evitar ir a una característica o ese carácter subjetivo de la motivación de quien está cometiendo, gracias, el acto vandálico o el acto de violencia, para definir que esto sea o no parte del gran evento de estallido social. Aquí tenemos otra visión un poco más amplia ya del país. Seguimos representando a 2 aseguradoras, es la experiencia de 2 aseguradoras, y vemos que Chile es un país bastante extenso, y tuvo afectaciones a lo largo de todo el país. Podemos ver cómo se concentra en las principales ciudades, en Santiago, en Concepción, es donde vemos la mayor concentración. Y también vemos eventos que se van dando a lo largo de las carreteras principales. Esas afectaciones en carreteras que estamos viendo en este momento, esas eran principalmente a peajes e infraestructura. Aquí entonces vale la pena hacerse la misma pregunta, porque también se pueden identificar casos que están un poco alejados de esa concentración. Y esa concentración también nos permite sacar algunas conclusiones, y hay riesgos que pueden ser riesgos nobles que uno en principio, por el tipo de industria de que se trate, no pensaría que está muy expuesto al tema de disturbios, pero que por su ubicación van a estar expuestos. Entonces, por ejemplo, un hotel que se encuentre en la plaza central de la capital, pues en principio uno no pensaría que frente a un hotel van a haber ataques al edificio, pero por estar ubicado ahí, pues eso va a implicar per se una mayor exposición a este riesgo, y habrá que tenerlo en cuenta entonces al momento de la suscripción. Esto entonces nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Nos encontramos ante un solo siniestro o son diferentes eventos? ¿Cómo puedo agrupar bajo un solo evento todos estos incidentes que pudimos identificar aquí? ¿El incremento de los grados de violencia influye en la definición del evento? Aquí vimos que desde el 4 de octubre empezó el descontento y empezaron ciertas manifestaciones, pero solo se decretó el estado de emergencia hasta el 19 de octubre y se perpetuó, los actos de violencia continuaron por 2 meses. ¿Hasta qué punto hacen parte del mismo evento y hacían parte de ese estallido social? ¿Es posible delimitar el evento a una zona específica? Lo veíamos tanto a nivel ciudad como a nivel país. ¿Cómo hago para delimitar hasta qué punto, ya considerándolo en términos de territorio, hace parte o no del mismo evento? ¿Y cuál es la intención de las protestas? Entonces, en esta experiencia de Chile, el análisis, acá les estamos compartiendo un poco el análisis que se hizo en Munich Re, y era entender qué tipo de evento estábamos enfrentando según el grado de violencia, pero basado en términos objetivos. Digamos, la póliza no exige esos criterios objetivos para delimitar esto, pero fue la forma en la que nosotros lo hicimos, porque aludir a la intención de quien está protestando pues hace muy complejo y muy difícil y poco realista el análisis. Entonces, aquí pudimos identificar que entre el 7 al 18 de octubre lo que se tenía eran situaciones de desorden popular, crímenes contra el orden público, huelga, motín, disturbios, pero solo hasta el momento en el que el presidente decretó el estado de emergencia ya puede hablarse como tal de que se configure una conmoción civil. Digamos que
para poder hablar de conmoción civil tenemos que cumplir ciertos criterios y implica un pronunciamiento oficial y un procedimiento para que se decrete el estado de emergencia, y solo cuando esos criterios se cumplieron fue que llegamos a considerar, ok, ya no, aquí no estamos ante unos disturbios, ante un desorden normal, sino que ya estamos en un estado de emergencia, lo cual nos pone en una categoría diferente. Y luego, 28 de octubre, ahí otra vez termina el estado de emergencia y ya estamos hablando otra vez de desorden popular. Pero sobre esto que les contamos, habían diferentes perspectivas en el mercado, que ya más adelante Oscar les va a contar en detalle, que no permitían que hubiera unanimidad en el mercado frente a todas estas categorías que tenemos acá y que podían identificarse. Entonces, aquí estas son diferentes categorías que se pueden dar según el grado de violencia, entre otros criterios. Por ejemplo, desorden popular y disturbios normalmente está cubierto, es una cobertura amplia y puede tener múltiples ocurrencias, entonces ahí tenemos que ir a los criterios para agrupar bajo un evento varias pérdidas, aplicará una cláusula de 72 horas, por ejemplo, el tema de territorio. Conmoción civil, como lo vemos, también es una cobertura amplia. Habrá que ver si entonces se exige que haya una declaratoria como estado de emergencia por parte del gobierno nacional. Otra categoría es la conmoción civil con proporciones de levantamiento popular, que hablando propiamente de los contratos de reaseguro puede estar excluido en los contratos automáticos, pero puede haber pólizas de violencia política que otorguen esta cobertura. Terrorismo, aquí nos enfrentábamos a una dificultad probatoria porque la dificultad estaba en probar que se estaba ante un evento o un delito que se pudiera clasificar como terrorismo, o simplemente pues estaba ante un acto vandálico no asociado ni a un grupo terrorista ni con intenciones terroristas. Y finalmente guerra, que guerra normalmente pues está excluido. Una anécdota de la experiencia de Chile fue que el presidente en algún momento en medios dijo que estaban en guerra, que el país estaba en guerra, y eso implicó que algunos reaseguradores tomaran esa declaración para aplicar la exclusión de guerra, cuando la guerra también, como lo veíamos ahora con la categoría de estado de excepción, pues también implica unas formalidades para declarar que efectivamente un país está en guerra.